Continuamos aquí en el programa En Contexto y la charla aquí en el estudio con la abogada de inmigración Megan Pastrana, quien amablemente ha venido a hablar con nosotros sobre las deportaciones expeditas o expedited removals en inglés. Muchísimas gracias, abogada Megan, por estar aquí con nosotros. La importancia de que la gente entienda de presentar, la oportunidad de presentar su caso frente a un juez de inmigración. Porque mucha gente piensa que ya estando frente a un agente de inmigración, ya va a ser deportada y se acabaron sus oportunidades. Pero no es así, ¿no? No es así. El beneficio de presentar un caso en la Corte de Inmigración es que uno puede presentar una defensa, puede aplicar para un alivio migratorio. Y también la persona tendría la oportunidad de pedir algo que se llama una fianza para poder salir mientras el caso está pendiente. Y hay muchas personas, hay muchos inmigrantes que han estado aquí presentes en los Estados Unidos por más de 10 años y tienen esposos y hijos ciudadanos y residentes permanentes. Esas personas podrían presentar una defensa en la Corte de Inmigración que se llama cancelación de deportación. Y si la persona gana su defensa de cancelación de deportación, la persona recibiría su residencia permanente. Así que eso es el beneficio de tener esa oportunidad, presentar una defensa para poder quedarse aquí y recibir alguna forma de protección o un estatus legal. Platíquenos específicamente cuáles son los requerimientos para la cancelación de la deportación, ese beneficio migratorio del que habla. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, presencia física de más de 10 años. También un familiar, específicamente esposo, hijo, padre, residente permanente o ciudadano. Y el requisito es que la persona tiene que mostrar que su familiar, que es ciudadano o residente permanente, sufriría muchísimo, básicamente, si ellos tuvieran que salir del país con el inmigrante o si tuvieran que vivir separados. Así que usualmente lo que podemos usar para mostrar ese estándar de dificultad extrema sería si la persona tiene una condición médica, por ejemplo, o si requiere tratamiento médico, eso sería un ejemplo. Pero la persona de la que hablamos que debe tener la condición médica sería el ciudadano estadounidense, ¿verdad? Exactamente. O residente permanente. Sí, exactamente. Okay. Ahora, entonces sería la persona calificable sería un padre ciudadano o residente, hijo ciudadano o residente. Esposo o esposa. Esposo o esposa, ciudadano. Ok. ¿Qué tal los récords criminales? Si una persona manejó en estado de ebriedad, ¿cómo le afecta? En el sentido de un caso en la Corte de Inmigración. Bueno, sí, con un caso de cancelación de deportación existe un perdón, básicamente, si la persona puede mostrar rehabilitación y si puede mostrar que tiene un buen carácter moral. ¿Cuáles son las cosas que más le afectarían a un inmigrante si está frente a o en manos de inmigración? ¿Sí? Que en alguna redada o lo detienen en alguna parte o van a su casa, etcétera. ¿Qué es lo que más le afectaría para no calificar para la cancelación de la deportación? Si es que, por ejemplo, tiene esos 4 ya calificables de 10 años viviendo aquí, familiar ciudadano, buen carácter moral, etcétera. ¿Qué más le afectaría? Sí, bueno, sí, las leyes de inmigración tienen una lista de problemas que uno puede tener, ¿no? Y entre esa lista hay muchas cosas, ciertos crímenes, felonías muy graves. También si la persona ya tiene una orden de deportación y ha ingresado de nuevo, esa persona no sería elegible para aplicar para una aplicación o para presentar una defensa. Y bueno, presencia física indocumentada en los Estados Unidos, si la persona ha estado aquí, ha salido y reentrado varias veces. También algo que puede descalificar a una persona si la persona ha hecho un clamo falso a la ciudadanía. Okay. Obviamente como indocumentados no pueden tener armas, ¿es correcto? Sí, así es. Si son residentes permanentes, ¿pueden comprar armas? Bueno, lo que tengo entendido sí, pero tienen que registrar, tienen que obtener una licencia, pero mi recomendación para todos que son residentes permanentes que eviten cargar una arma, porque es mejor esperar hasta que uno sea ciudadano, digo. Sí, muy bien.
Y las drogas para nada, obviamente, eso le va a afectar muchísimo también, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los, regresando un poquito a la parte de del programa que acaba de implementar Donald Trump, de las deportaciones expeditas o deportaciones rápidas, ¿qué es lo que le da más poder a los agentes de ICE? ¿Hay alguna diferencia entre los poderes que tenían antes y ahora? Bueno, sí, como mencioné antes, hay una expansión de esa ley de deportaciones expeditas, así que cubre más personas, personas que han estado aquí menos de 2 años. Y básicamente, como mencioné también antes, es que básicamente es una herramienta de los agentes de ICE que puedan usar ese poder para deportar a las personas sin ir ante un juez. Pero, por ejemplo, vimos un video esta semana también de oficiales rompiendo el cristal de un carro para poder entrar y detener a un documentado que buscaban. Esa es una clara violación a la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, no, este nuevo implementación o extensión de las deportaciones expeditas no le da ese poder adicional a los agentes de inmigración para entrar sin una orden a un lugar, ¿no? A propiedad. Por supuesto que no. Sus poderes, sí hay una expansión, pero sus poderes todavía están limitados a lo que mencioné. No, ellos no pueden hacer eso y también ellos todavía necesitan una orden de arresto y una orden de búsqueda para entrar a una casa. Firmada por un juez. Exactamente. Muy sí bien. Es. ¿Algo más que quiera agregar, abogada? Bueno, nada más quiero repetir de los derechos que las personas tienen, porque es muy importante saber cuáles son sus derechos, así que es muy importante saber que tienen el derecho de permanecer a silencio y es mejor no contestar las preguntas de los agentes de inmigración. Tiene derecho a consultar con un abogado y es muy, muy, muy importante que no firme ningún documento antes de hablar con un abogado de inmigración primero. Muy bien. Y como ya lo explicó también el cónsul Luis Franco, la semana pasada también tienen derecho a hablar, a hacer una llamada a su consulado. Abogada Megan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por su tiempo. Es un placer, gracias. La abogada Megan Pastrana, abogada de inmigración. Una pausa, regresamos con más del programa En Contexto, no se vaya.